Buenos días con todos. Los saludo Oscar Muñoz del equipo de transferencia de conocimientos. El día de hoy tenemos un taller por Stuart Earle, el cual es cómo hacer frente a la insolvencia de contratistas o subcontratistas. Antes de esto, indicarles que esta sesión se va a grabar y se va a compartir luego en el portal de aprendizaje. Las diapositivas estarán disponibles en ambos idiomas. Va a haber una sección especial para que puedan realizar sus preguntas. Y una indicación adicional es que pueden elegir el canal de su preferencia. En la parte de abajo de la barra de herramientas de Zoom encontrarán un icono con el símbolo de mundo y con esto van a poder elegir el canal de inglés o español. Eh, Dicho esto, Stuart Earle, te doy el paso para que puedas iniciar con la presentación. Yes, morning everyone. Buenos días con todos ustedes. Este tema no es específicamente positivo, porque acá estamos hablando cuando las cosas no salen exactamente como las planificamos. Estamos hablando que el contratista al que hemos adjudicado ha entrado algún tipo de desbalance financiero. Sin embargo, es un tema muy interesante que yo he venido monitoreando y supervisando por muchísimos años. Sin embargo, me ha pasado solamente una vez. De hecho, mientras sucedía, empecé a reflexionar que algunos de los signos a los que tenemos que ponerle atención fueron claramente evidentes. It creeps up on you. It's not instantly. Pero esto realmente no es que uno instantáneamente se despierta un día y se da cuenta que el contratista no está ahí para operar. Siguiente. Los errores. Siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver es por qué fracasan financieramente las empresas. Luego vamos a ver cuáles serían las implicaciones para nuestro proyecto. Después veremos algunos de esos signos o señales, las cosas que tenemos que observar en los proyectos. Luego, ¿qué podemos hacer para evitar que suceda inicialmente? Entonces, antes del contrato, precontrato. ¿Cuáles son las verificaciones que podemos hacer? Específicamente en el momento de la licitación, para asegurarnos de que estamos contratando y adjudicando a organizaciones que financieramente son consistentes. Las cosas que podemos hacer para evitar después del contrato, post-contrato. Bueno, si se da, tendríamos que ver, ¿no?, cuáles son las cláusulas de INEC que hablan de la resolución del contrato. Luego ver el bono de desempeño, la recuperación de los adelantos y luego ver otros temas financieros que hay que enfrentar en la práctica. So, why do construction firms financially fail? In fact, why does any firm? ¿Por qué fracasan financieramente las empresas constructoras? Bueno, cualquier empresa. Primero puede ser la mala gestión de proyectos y tesorería. Con frecuencia lo que esto quiere decir en la práctica es que están gastando más dinero de el que van a recibir, ¿no? Y puede ser que no sea un problema en un proyecto, o puede ser que han asumido proyectos o que son más grandes de lo que pueden, o que o tienen más de un proyecto. Eso podría ser un problema. En algunos casos lo que hacen es firman contratos, toman riesgos contractuales y luego les cuesta dinero y no pueden enfrentarlo. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no?, en todas las verificaciones que tenemos que hacer. Las empresas que se encuentran en dificultades financieras son las que realmente cotizan bajo en la licitación porque quieren de todas maneras estar adjudicados. No, o por ejemplo, puede ser aquellos contratos en los que se pone todo el riesgo en el contratista y muchas veces algunos de esos contratistas que simplemente aceptan todo porque quieren el trabajo. Los riesgos se dan y cuestan dinero y en muchos casos tenemos a contratistas que toman esos proyectos que son demasiado complejos para ellos, por eso es importante verificar
los contratistas que entran al proceso de licitación y también sus subcontratistas tengan, ¿no?, un historial probado de ejecuciones exitosas y verificar que no hayan tenido pérdidas en otros proyectos. Una de las causas de esto puede ser, eso le pasa a una firma que me falló a mí, no se expandieron demasiado rápido, entraron en nuevas áreas de trabajo, no tienen mucha experiencia en proyectos, no se dan cuenta del riesgo al que están expuestos y ciertamente va a costar bastante dinero. Y si no tiene reservas de efectivo en el banco, les va a generar pérdidas. Estar expuestos de manera financiera, ¿no?, es un problema. Yo he apoyado una escuela en un proceso hace unos años, ¿no?, de licitación, y uno de los contratistas que participaba, ¿no?, ellos estaban en un precio muy bajo, pero básicamente ellos estaban bastante endeudados y pensaron que esta era una oportunidad. Muchas veces la falla financiera no recae la culpa 100% del contratista, pero algunos contratistas están muy expuestos a ciertos contratantes. Y también si a ellos no se les paga a tiempo, ellos no pagan. A su vez, los subcontratistas, que básicamente son esenciales en la ejecución, porque básicamente son los subcontratistas que están haciendo todo el trabajo, porque los contratistas son haciendo siempre la gestión, pueden estar expuestos a falla financiera, han hecho un montón de trabajo y no se les paga. Although it's understandable that, during No ayuda mucho, pero se entiende, ¿no?, que también puede ser que los bancos o no tengan ese respaldo, ¿no? Si es que las empresas no tienen una buen historial financiero, los bancos puede ser que le estén cobrando más o pueden empezar simplemente, ¿no?, a restringirle las facilidades crediticias. Es interesante que en el Reino Unido, early 2010s, en la recesión de alrededor del 2010, vimos muchas empresas que no fallaron inicialmente, pero al salir de la recesión es cuando empezaron a fallar. Y eso básicamente se debe a que los bancos estaban esperando a que ellos estuviesen en una posición positiva de efectivo, y ahí es donde empezaron a cobrar. Y también lo hemos visto en los Estados Unidos al inicio de este año, que muchas veces, ¿no?, que el banco puede fallar. Y también hemos visto en Suiza, específicamente la industria de tecnología, han fallado los bancos. Entonces, no 100% la culpa de la organización, pero es otra causa de esta falla financiera. Supongamos que se da el caso y que el contratista que tenemos no puede proceder. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestros proyectos? Primero, encontrar un reemplazo, que eso no es tan sencillo como suena. Una vez más, yo le he explicado muchas veces a la gente lo que pasa, pero la teoría y la práctica pueden ser completamente distintos. Hay temas, ¿no?, de la falla del contratista. Por ejemplo, hemos visto contratos públicos en el Reino Unido hace unos años, una gran contratista, Corelia, que tenía muchísimos contratos con el Estado, que salió no tenía mucho efectivo en el banco, y la pregunta era si es que el gobierno había verificado, ¿no?, la pertinencia de dicha empresa para ser adjudicado. El caso clásico es, ¿no?, pues, que habían ofrecido un precio bastante bajo. Pero bueno, después podrían haber temas de calidad y también podría haber trabajos defectuosos potencialmente que podrían ser extensos. Eso tiene que abordarse. Si estamos tratando de retener a un subcontratista, no, si tenemos a un contratista que tome el trabajo de otro contratista, podrían haber problemas
donde el nuevo contratista quiera tener una garantía por la totalidad del trabajo, porque si yo no voy a ser responsable por lo que ya ejecutó el contratista anterior. Y bueno, eso se puede entender, es decir, que en esas situaciones no estamos en una buena posición para negociar. Algunas veces la falla del contratista principal puede causar no que la capa número 1 de contratistas, estamos en un mundo en el que mayormente los subcontratistas son los que ejecutan las obras por los contratistas. Entonces, si perdemos a la persona que hace el trabajo concreto, el de acero, por problemas financieros, vamos a tener problemas. Eso lo vimos en el caso de esta empresa Corelia en el Reino Unido, que bueno, había muchos subcontratistas a los que esta gran empresa no les había pagado. Entonces, en muchos casos, esto llevó a que también estos subcontratistas quebraran. Una de las cosas que a veces no consideramos mucho es los derechos legales del contratista por materiales, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos una ley muy sencilla. Si uno no ha pagado por algo, uno no es propietario de eso, no en caso de la propiedad de ciertos materiales. Y muchos de esos contratos no son claros, pero al final del día, si el contratista, por ejemplo, nunca recibe dinero por un material específico, legalmente viene la pregunta de quién es ese material. Pero si el dinero no le ha llegado al proveedor, entonces puede ser que se le pagó al principal contratista, pero no al proveedor. En ese caso habría que volverle a pagar. Uno de los errores comunes es pagarle al contratista demasiado con relación al avance en la obra. Sé que es parte de nuestro trabajo continuo, pero nosotros estamos encontrando evidencia en la que hemos pagado al contratista mucho, pero no tenemos la justificación. Entonces, algunos pueden no también detenerse y reflexionar. Si el contratista no desarrolla la próxima semana, el próximo mes, ¿cuál es la brecha que tenemos que cerrar? Porque hay pocas posibilidades, ¿no?, de obtener dinero. Y la parte que parece sencilla en teoría, pero en realidad en la práctica no siempre es así, es encontrar a alguien que reemplace. De mi experiencia es cuando hemos salido otra vez al mercado a reemplazar a un contratista de un proyecto, básicamente hemos encontrado empresas que dicen no queremos tomar riesgos de programa ni de costo. Entonces, no se hace nada fácil. El mensaje sencillo es: si el contratista sale de negocio, le va a costar más al contratante y le va a tomar más tiempo. Entonces tenemos que empezar a identificar esos signos. Vamos a ver esos signos en la siguiente diapositiva. Primero, avance lento o insuficiente. Generalmente esto viene acompañado de mala calidad del trabajo. Pueden ustedes ver que los contratistas están dando de sustituir materiales para hacer que el trabajo sea más barato sin la autoridad contractual requerida. Entonces piensan que se le va a pagar. Ellos cobran una cosa y ponen otra cosa de menor calidad y esperan que uno no se dé cuenta. Otro signo son lentos en la corrección de defectos. Otros son empresas que están pasando por momentos financieros precarios, no claman mayor valor de trabajo de lo que están haciendo, y cuando hay eventos compensables presentan cotizaciones ridículas porque tratan de obtener tanto dinero como sea posible. Significa que el contratista tiene, por ejemplo, yo he visto en algunos proyectos donde cada vez, por ejemplo, hay una rotación de personal, ¿no? Cuando vemos que sobre todo la rotación es a nivel senior. Esa es otra señal. Por ejemplo, empresas que van a liquidación, generalmente no. Vamos a ver, pasa.
Otra área en la que hay que poner atención es donde también empiezan a rotar el personal de los subcontratistas. Puede ser que encuentre que no hay suficientes materiales en la obra. Y después vemos que muchos de los proveedores cambian porque no se les ha pagado en meses. You might find evidence through the cost audit Puede process. encontrar evidencias, ¿no? También en el proceso conciso de auditoría de costes, porque esa es una parte importante del proceso de valorización, asegurarnos que lo que estemos pagándole a los subcontratistas está llegando a las cuentas bancarias de los subcontratistas. En el Reino Unido hemos visto firmas en dificultades financieras que empiezan a postergar los pagos a los subcontratistas. Entonces, en concordancia con el NEC, nosotros hubiésemos visto esto si hubiésemos querido aceptar términos y condiciones de los subcontratistas. Por ejemplo, dice, voy a pagarle a mis proveedores en 90 días en vez de 20. Ellos no deberían hacer eso. Sí que ustedes lo sepan. Pueden encontrar que hay otros clientes que tienen problemas similares y pueden tener esos contactos. Entonces, no, la bandera roja se puede salir en otros proyectos. Atención a los otros proyectos. Cuando contratamos gente, debemos estar al tanto de que podrían haber otros empleados con los que ellos estén trabajando. Si ellos fallan financieramente, es probable que no estén pagándole a nuestros contratistas en otros proyectos. Por lo tanto, hay una brecha financiera. Otro buen signo o señal de que no está en buena salud financiera es cuando tiene problemas de obtener el bono de desempeño. Después, rumores, generalmente hay rumores en el mercado con mucha frecuencia, pero es importante no reaccionar a los rumores hasta que los confirmemos. Y es otro signo clásico, es publicar los estados de cuentas financieras del año atrasados, fuera del tiempo que se supone que deben hacer. Avancemos a cómo poder evitarlo o prevenir. Bueno, creo que el punto de arranque aquí es cuando nosotros estamos considerando con quién vamos a salir a las licitaciones, quién va a estar en nuestra lista. Solo queremos pensar, ¿tienen el historial apropiado? ¿Es el tamaño apropiado de retorno para poder tomar un proyecto de la magnitud de del nuestro? También ver cuál es su situación financiera. En el Reino Unido específicamente, y estoy seguro que no hay diferencia en Perú, con frecuencia vemos que las partes, no vemos los informes financieros de terceros. Con frecuencia le pedimos a los que proporcionen los 3 últimos años de los estados financieros, ver si hay ahí si declinan el retorno, la rentabilidad, ver cómo va el pago de sus deudas. Entonces, el contratista que yo estaba trabajando en un proyecto de escuela, de que el tercer año realmente tenía un desbalance, pero averiguamos, y ese fue el año, nosotros averiguamos que ese es el año que ellos habían tenido la dificultad. Entonces, es ciertamente bastante común escaparse de las deudas desde el punto de vista del cliente, que básicamente es tratando de tratar, tratar de cerrar la empresa y después, más adelante, aparecer con otro nombre. Y después también es bueno preguntar sobre carga futura de trabajo, ¿no? Para tratar de limitar la cantidad de trabajo que se le va a adjudicar al contratista y al subcontratista. Algunos dicen, no te vamos a dar 40% más de tus rentas. Yo diría que he trabajado con un par de clientes que inclusive
ignoran ese elemento. Se dan cuenta que el 60% del retorno de la empresa estaba con ellos. Porque al final del día, dicen, bueno, gran parte de los ingresos viene de nosotros. Entonces vamos a empezar a cambiar los términos y condiciones. Considere no solamente, no ver si tienen la capacidad, no solamente ahora, pero en el futuro. Porque muchas veces los contratistas no solamente están participando en la licitación por su trabajo, sino por otros trabajos. Si tienen suerte o no tienen suerte, depende con sea. Puede ser que de pronto sean adjudicados todos los proyectos al mismo tiempo. Tal vez ellos que participan en 10 licitaciones y de pronto se les dan 7. Entonces, rara vez se oye decir a un contratista que diga, donde un contratante al final del proceso de licitación y diga, gracias por dejarme participar, pero queremos el trabajo, pero en realidad no podemos tomarlo porque estamos muy ocupados. Rara vez he escuchado eso. Porque muchas veces no van a poder ejecutar el trabajo. También podemos ver los contratistas que se han expandido muy rápidamente en un determinado sector y no podemos ver si tiene un historial consistente, ¿no? No, y tenemos que ver muchas veces si han tenido o no recibido bonos de desempeño. La forma en que los bonos generalmente son el 10% del valor de la construcción. Entonces, si es un contrato de 40 millones, se espera un bono por lo menos 4 millones de soles en sus cuentas. Tenemos que recordar que los contratistas obtienen bonos múltiples. Si hacen muchísimos proyectos de 40 millones, van a tener muchísimos 4 millones que tienen que estar en el banco. Y para mí, si mi contratista no me puede presentar el bono de desempeño, nadie por el lado del cliente, el contratante, debería de levantar una alarma. También utilizamos esa forma del NEC en la que se considera qué sucede si no se obtiene este bono, pero el NEC nos da la posibilidad, inclusive, no, de terminar el contrato, de ser así. Una vez que estamos en la obra, estamos hablando de postcontrato, no sucede mucho en los proyectos y creo que Ken tiene más experiencia en esto que yo. No tener el cronograma de recursos y monitorearlo es muy bueno. Es una herramienta técnica a utilizar. Una vez más, no, cuando estamos en plena ejecución, no, si el contratista puede tener 5 o 6 personas en la obra, y si eso no sería bien, porque si vemos que falta personal, eso es una alarma. Se supone que estamos en un momento en que según el cronograma hay que saber una serie de actividades. Por lo tanto, hay que monitorear de manera activa el progreso planificado y el real y ver por qué no se cumple con eso. Hay un montón de ejemplos de empresas que entran en problemas financieros. Es cuando el avance, el progreso empieza. Y luego si los subcontratistas no se aparecen es porque se les debe dinero o porque hay ese tipo de problemas. Todo entonces se conjuga de esa manera. Monitorear la calidad de trabajo que ya lo hemos mencionado y la velocidad con la que se corrigen los defectos. Si la calidad no es buena, si les toma años para corregir los defectos, ese podría ser un signo de falla financiera. Asegurarse que los trabajos se construyan en concordancia con la información de la obra. El rol del supervisor de calidad es esencial aquí. Hemos visto casos en que los contratistas, de manera unilateral, cambian las cosas sin la autorización de gerente de proyecto.
verificar que se le pague a los subcontratistas en los procesos de valorización y mantener un ojo, vigilar los niveles de materiales en la obra. Si no estamos haciendo mucha fabricación fuera de la obra, muchas veces en nuestras obras va a haber bastante material, ¿no? Entonces vemos si no hay suficiente, podemos cuestionar por qué. Si ven evidencia también de que el material se ha sido retirado, esa es otra evidencia de que a alguien no se le ha pagado. También, como hemos dicho, desconfiar cuando veamos que hay gente de nivel senior que se está yendo o que deja. Es importante que durante el proyecto no se le sobrepague a los contratistas por el trabajo que realizan, así que hay que verificar continuamente. Y uno de los errores clásicos es sobrepagarle al contratista por proyectos atrasados. Entonces, hay que tener, ¿no? Hay que poner esas notas en las valorizaciones. Y esto nos da a nosotros dos formas de pagar cuando los proyectos están atrasados. El NEC es un poco ligeramente distinto con relación a cómo se pagan los reembolsos, específicamente si tienen una opción F. Si tienen una suma alzada para preliminares que se han acordado, tienen que buscar dos opciones. En el ejemplo en que, por ejemplo, el proyecto tiene 4 semanas de atraso, o se le paga, se retiene el dinero. En este ejemplo tiene 25 semanas en preliminares, pero hay 5 de atraso. Entonces le dice, solo te voy a pagar las 20 semanas que realmente has logrado, porque estás atrasado 5 semanas. O básicamente se pasa 25 semanas de 55 y se le agrega el atraso al periodo del contrato. Pero hay que considerarlo, porque puede ser una situación muy incómoda, porque llegar hacia final se le ha pagado todos los trabajos preliminares al contratista y luego se encuentra que ahora ya no pueden concluir el proyecto, sino que no tienen dinero a pagar al siguiente contratista con los preliminares para concluir el trabajo de manera razonable a tiempo. Si tenemos problemas financieros, tenemos que empezar a considerar cómo el NEC enfrenta el tema de la liquidación del contrato. Tenemos la cláusula Z91.1R5. Cuando el contratante tiene motivos, cuando hay una orden de liquidación dictada contra el contratista, cuando se ha nombrado un liquidador provisional o cuando se ha nombrado un administrador administrativo o judicial para la totalidad o una parte importante de las obras, o cuando se ha aprobado la resolución de liquidación. Cualquier situación en la que el contratista se tenga que rescindir ese contrato con fundamento legal, cuando se da, esa es una razón para rescindir. En este caso, la ARC, si desea rescindir, tiene que iniciar el proceso y debe notificar al gerente de proyecto, al contratista, los motivos, que en este caso, por ejemplo, no puede ser, han nombrado a un liquidador provisional, por decir. Si el gerente de proyecto se encuentra satisfecho en que la ARC está dando esta notificación por motivos válidos, entonces se debe emitir el certificado de liquidación. Stuart, ¿podría entrar y hacer un punto acá? Ese pago de preliminares y el avance sobre ese tema. Nosotros tenemos esa modalidad de pago en algunos de los contratos de la ARC que tenemos. Y para hacer esto de una manera efectiva y exacta, eso está relacionado con la sección 3 del contrato. Y el programa, el cronograma, y ver el avance que tienen y al recibir esto de manera regular, porque estos son
Estos van a ser las herramientas principales para evaluar el avance, el progreso y por lo tanto evaluar el monto debido en estos preliminares si el pago de la modalidad. Great, thank you for that, Ken. Bien, Ken, gracias. Then, some of the procedures, Veamos algunos de los procedimientos para be implemented immediately after the project la is rescisión issued y the vamos a ver certificate, una vez que el gerente de proyecto haya emitido el certificado de terminación, cláusula Z92. He mencionado algunos. Primero, la ARC. Bueno, primero tiene que ver la ARC si va a concluir la ARC misma o va a nombrar a otros para culminar. Luego se instruye, en concordancia con el contrato, que abandonen, que dejen el sitio, que retire cualquier equipo de obra, equipamiento y material y cede el beneficio de cualquier subcontrato a otro contrato relacionado con la ejecución de este contrato. Y luego también hay que el equipo que el contratista tiene derecho. Se pide al contratista which they have title to, and then they remove que it at the end. deje el equipo al que no tienen derecho y luego que deje. Todos estos puntos son puntos potenciales en los que podemos seguir con la relación del subcontratista y luego pasar a un nuevo contrato con la ARC. Y en algunos casos también estamos viendo equipo que puede quedar siempre y cuando sea pertinente. Otro procedimiento es le pedimos al contratista simplemente se vaya y lleve todo. Potencialmente no sea la opción que nosotros querramos seguir, porque si lo consideramos, nosotros queremos de hacer todos los esfuerzos para hacer que el proyecto siga, que continúe, ya sea que la ARC gestione directamente a los subcontratistas o que se nombre a otro contratista o la opción que fuere, pero la idea es que el contratista se vaya completamente. Ahí viene la pregunta de cómo vamos a avanzar. Entonces, habría que poner seguridad y una serie de temas para evitar que vengan los subcontratistas y se lleven cosas. Entonces, se está haciendo todo lo que se puede para tratar, ¿no? Y mantener las cosas en marcha. Eventualmente, la fecha de culminación no sea muy alejada de la que se planificó. Invariablemente, desafortunadamente, y hablando desde mi experiencia, se tiende a tener dos problemas. Es que los contratistas que están en problemas financieros generalmente están atrasados. El proyecto está atrasado. Entonces, ahí se pierde al contratista por este tema financiero. Y toma tiempo encontrar a alguien que reemplace al contratista. Y una vez que se consigue un contratista, viene movilización, ellos quieren nuevos subcontratistas. Estamos hablando de tiempo, muchísimo tiempo. No estoy hablando de semanas, meses. Entonces, desde el punto de vista no comunicacional, no son buenas noticias. Es más fácil hablar de la realidad una vez que le pasa a uno, pero también puede ser mucho peor esto de lo que uno espera. Siguiente, por favor. Cláusula Z94. Los plazos para que el gerente de proyecto certifique un pago final al contratista se ha reducido de 13 a 12 semanas después de la resolución. Y esto simplemente no es que será la valorización del monto adeudado en el momento de resolución, menos el total de pagos anteriores. Esa cláusula para emitir el certificado pasado de 3 a 4 semanas. El periodo total contractual es el mismo, pero de 3 a 4. El importe que se le debe al contratista se determinará en concordancia con la cláusula 93A1 y A3.
en la deducción por el costo adicional para culminar las obras. Eso lo voy a explicar en un momento en otra diapositiva. Y una vez que se ha emitido el certificado de resolución, el contratista no realiza ningún otro trabajo necesario para la ejecución de las obras según la cláusula 90.5. Un par de cosas que hay que tomar en cuenta en los mecanismos contractuales. Hablamos del bono, el desempeño de la garantía de cumplimiento. Los contratistas deben, ¿no?, de presentarlo y debe de estar hasta la culminación. Si hay algún problema financiero, el gerente de proyecto debe de notificar a quien emitió la garantía de cumplimiento, porque estas garantías de cumplimiento son, porque de esa manera hay que demostrar, ¿no?, las pérdidas que se puedan incurrir. Este es todo el punto de tener ese tipo de garantía, es recuperar cualquier pérdida que el contratante pueda incurrir con casos como este, que el contratante no pueda culminar el proyecto debido a problemas financieros. También tenemos que considerar los adelantos que hemos dado en las cláusulas ZX14. Tenemos que recuperar cualquier pago, ¿no?, que se pueda deudar. Entonces, si el contratista tiene estos problemas financieros, quiere decir que le hemos dado dinero adelantado y necesitamos recuperarlo. Se trata de recuperar a través del pago final que se le podría deber al contratista o retenciones que hayan habido. Si es que eso no es suficiente para recuperar los pagos pendientes, será necesario recuperar los costes a través de la fianza del pago anticipado. Para eso está ahí, para protegernos en caso que no podamos recuperar el pago. So let's just look at some things that, how we Acá hay algunos puntos. ¿Cómo enfrentamos la quiebra financiera en la práctica? Los primeros pasos es importante, tan pronto como uno se entera de que esto sucede, el contratante, la ARC en este caso, puede no tomar posesión del sitio y tiene que proporcionar la seguridad para el sitio. Y si el contratista está en dificultades financieras, uno debe de querer hacer esto. Si no pueden avanzar con las obras, entonces el contratante toma las obras, hay que asegurarlas, tener seguridad. Es importante que no permita al contratista, a subcontratistas, que entren inicialmente para evitar que vayan a estar tomando materiales de construcción. Hay que hacer una valorización detallada del trabajo ya culminado y luego estimar el valor de trabajo para la culminación, para poder luego salir otra vez al mercado y hacer que algún otro concluya las obras. Tengo un contrato de 40 millones, he pagado 25 millones a la fecha. En el mundo ideal nos quedan 15 millones que pagar. Así es como salimos al mercado, me quedan 15 millones para culminar. Luego, también viene el tema, el tiempo también. El momento en que se da esto hay que ver. Si lo descubro hacia el final de las obras, es menos atractivo para alguien para que venga. Si es al inicio de las obras del proyecto, entonces se paga un par de millones solamente de esos 40 millones en mi ejemplo. Entonces los contratistas pueden estar muy interesantes y decir, sigue siendo un proyecto de 38 millones. Ahora podría ser así. Es importante verificar toda la calidad y puede ser importante, incluir descubrir parte del trabajo culminado para ver si no hay defectos ocultos. Tenemos que ver que los trabajos que están concluidos estén en concordancia con la información de obras y si no, se registran como defectos. Y también hay que determinar qué subcontratistas y proveedores se les ha pagado y si se les debe algún dinero.
Hay que considerar también si esta quiebra financiera del contratista va a tener impactos en los subcontratistas. En muchos casos, ustedes pueden haber pagado al subcontratista, pero ese dinero no le llegó a la cuenta del subcontratista. Entonces ustedes van a tener que pagar por algo más de una vez. Eso es lo que hemos tenido que hacer, por ejemplo, en el ejemplo de mi proyecto, porque nosotros ya le habíamos pagado a los subcontratistas y ellos no podían llegar, ellos no regresarían a la obra si no se les pagaba lo que se les debía, así que les tuvimos que pagar. Se tiene que crear un cronograma claro del trabajo a culminar. Es una parte esencial, ¿no? El valor estimado, el trabajo por completar, la lista de defectos que queremos que se corrijan del contratista original. Y si tenemos esta quiebra financiera, ¿no? Hay que ver las garantías, las fianzas de cumplimiento, inclusive de la empresa matriz, de la compañía matriz. Y también no tramitar cualquier reclamación administrativa o sindical del contratista y pagos pendientes. En una semana de que se fue mi contratista, por ejemplo, bueno, que tuvo la quiebra financiera, me llegó una cuenta ridícula porque era lo que se supone que nosotros le debíamos a sus subcontratistas. Claramente eso no se le responde directamente porque primero hay que pasar todo un proceso de estimación de cuánto más nos va a costar concluir el proyecto porque hay que tener otro contratista. Cualquier dinero que le debamos potencialmente al contratista, hay que aclararlo. No, y también ver cualquier, tenemos que pagar a alguno de los subcontratistas 2 veces porque tú no le pasaste el dinero. Entonces, eso nos está costando más a nosotros y nos costaría más si tenemos otro contratista. Y ese es otro costo a incurrir, más el costo a incurrir porque se está atrasado el proyecto y al final del día también tenemos que determinar si le vamos a deber o no al contratista algún dinero. Y esta parte es importante en términos de alinear el monto que uno paga a la fecha con las obras en sí que ellos han ejecutado, ¿no? Porque si no vamos a, si la valorización dice que han pagado 25 millones de soles, pero determina que solo ha hecho 20 millones, pero quiere decir que le hemos pagado 5 millones de más. Las probabilidades de recuperar ese dinero básicamente son cero. El otro tema que hay que tomar en cuenta es no que pueden haber cualquier reclamación potencial de subcontratistas. Entonces, si nombramos a un nuevo contratista, sería ideal si ellos no se enfrentan a esas quejas o reclamaciones de los subcontratistas. Lo contrario, lo tienen que hacer ustedes directamente. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos, pagos a contratistas y subcontratistas. Esa sección básicamente lo que ve es qué tenemos que hacer para reemplazar al contratista. Porque si falla el contratista, lo que se espera es que los subcontratistas sigan, ¿no? Y eso ciertamente después de una estrategia acordada. Mucho de lo que vamos a hablar aquí es cómo reemplazamos al contratista. Queremos, ¿no? Un valor claro que tiene que culminarse y un costo estimado para rectificar defectos existentes. Entonces, tenemos que recordar que el costo de corrección de defectos causado por el contratista original va a ser un costo para el nuevo contratista. Invariablemente, va a costar más. Lo que hemos descubierto es que cuando se le pide a otro contratista que venga, hay que considerar una prima de costo. Básicamente, crear un presupuesto y asegurar que
no el contratante tenga fondos para cubrir esto. Utilizar la fianza de cumplimiento para cubrir posibles costes adicionales, y hay que considerar también si ha aumentado el costo de material y mano de obra desde la licitación original, porque es poco probable que se vaya a comprar el trabajo restante al mismo precio de la licitación. Y esto es uno de los problemas, ¿no?, que trae, porque ellos dan un precio a suma alzada y subestiman muchas veces aumentos de costo de material o mano de obra. Pero esto tiene que estar incluido cuando queremos calcular el costo para culminación. Luego tenemos que considerar las estrategias. No puede ser que uno negocie con los visitantes originales. La negociación es ideal, ¿no? Pero demuestra valor por dinero, muchas veces puede ser problemático, salvo que si es muy temprano en el contrato, muchas veces no, si uno se nombra al segundo que llega, entonces supongamos que ya pasó un año y medio desde la licitación original, es imposible que tenga el mismo precio. La mejor forma de demostrar valor por dinero es hacer una nueva licitación, y hay que entender que probablemente eso tenga implicaciones. Y potencialmente lo que yo diría desde el punto de vista de programa, específicamente cuando estamos viendo el programa para concluir el trabajo, dedica más tiempo del realmente requerido. Entonces, una vez que el contratista ha sido nombrado, entonces nosotros decimos, vamos a seguir, pero lo que no queremos es que el contratista que reemplace no cumpla con la fecha. Por ejemplo, en un caso que mencionamos que iba a tomar 8 semanas concluir las obras, que el otro no concluyó, pero en realidad fueron 12 semanas. Entonces, y por favor no te atrases, porque si no vamos a estar problema, porque ya el proyecto inicial estaba atrasado. Next slide, please. And then, from my experience, you don't necessarily expect to go to the marketplace and you're going to get a lump sum and they're going to take on the No se espera necesariamente que uno salga al mercado y que ellos toman todo el riesgo. Generalmente va a tomar poco riesgo o no. Y lo mismo, igual va con todos los riesgos de costo. Yo tuve que enfrentar a 2 de los participantes en una licitación. Básicamente dijeron, no, nosotros no vamos a solucionar el problema que tiene de costo con los subcontratistas. Lo vamos a hacer a costo reembolsable y concluimos cuando concluimos. No nos vamos a comprometer en términos de tiempo. Eso fue incómodo para un cliente del sector público. Es decir, tenemos que reempezar, no sabemos cuánto va a costar y no sabemos cuándo vamos a culminar. Estas son las cosas en las que hay que estar preparado. Y en algunos casos hay que encontrar sus propios recursos de manera interna para ver los problemas de manera y también enfrentar un tema de proveedores o subcontratistas que no hayan sido pagados por el contratista originalmente y tengamos que terminar pagándolo nosotros mismos. En resumen, es muy probable que el contratista de reemplazo solamente quiera entrar en contrato en modalidad reembolsable. Y bueno, todo esto, dependiendo del momento que pase esto, podemos convencerlo de que se comprometan a tiempo. Pero si es al final del proyecto, esta gente, el contratista que reemplaza, no tiene que hacer el trabajo. La mayor parte de los contratistas quieren hacer sus propios
contratos cuando ellos empiezan y terminan, no quieren tomar lo malo que ha dejado otro. Una vez que están, que ya se tiene, puede ser que creo que en mis proyectos nosotros estábamos teniendo las reuniones de avance, hay que hacerlas seguido. Nosotros en nuestro programa las teníamos semanales. En la primera semana que nosotros estábamos monitoreando, vimos ya había perdido un día. Porque dijimos, bueno, ya reconoces, ¿no?, que has perdido un día. Entonces, cuando lo reportas, vamos a ver. También hay que gestionar la situación de defectos. Hay que separar los defectos del anterior contratista y los que van a quedar a la culminación. El nuevo contratista tiene derecho a ser pagado para corregir los defectos del contratista original. Si tienen un contrato opción A o B, no le vamos a pagar al contratista para que rectifique sus propios defectos. Pero si es reembolsable, que es la opción C y F, potencialmente sí. Pero una vez más, hay que gestionar esos dos de manera separada porque también hay que ver cuánto tengo que pagarle al nuevo contratista. ¿Cuánto tengo que pagar para que corrija los defectos del contratista original? Porque esto es lo que vamos a solicitar a cualquier dinero que se le deba al contratista original. Con el nuevo contratista tenemos que monitorear tiempo y costo de corrección de defectos, ¿no? Costos adicionales para el contratista causados por incumplimiento de subcontratista se le puede pasar al contratante. Hay que tomar esto en cuenta en las opciones C, D, E y F, ya que son reembolsables. Entonces, si la falla del subcontratista, básicamente es el contratista el que debe solucionar. Y tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, de que pueden seguir generando costos adicionales. Y finalmente, aquí tenemos que considerar cuando estamos enfrentarnos a un consorcio, ya sea que sean, pues, qué tipo de joint ventures, hay que verlas distintas, ¿no? Si es una empresa constituida, son dos empresas que se juntan para hacer una entidad jurídica para ejecutar un proyecto. Ahora, esas dos empresas operan como una nueva entidad en vez de operan en sus distintas entidades. Por ejemplo, aquí es el equipo del Reino Unido, somos Arup, Glitz and Mace, pero operamos como el equipo del Reino Unido, UKTT. En caso de que sean joint venture, que están contratados para ejecutar, ellos van a tener cuentas bancarias separadas. Los subcontratistas van a ser contratados directamente por la empresa conjunta, por el joint venture. Los empleados serían contratados por el joint venture, JV. Entonces son empresas que operan como una nueva empresa, sin señal de las empresas. La alternativa es que no sea constituida, no ese joint venture. Dos o más no forman una empresa, sino simplemente se reúnen, se juntan para el propósito. Cada uno opera con su propia identidad corporativa y no están operando como una empresa combinada, van a tener cuentas separadas. No va a contratar empleados directamente para que tengan sus cosas directamente. Si toman gente, saldrán a trabajar con ellos. Como todos operan empresas distintas, generalmente van a tener sus propios seguros y garantías y sus propias responsabilidades fiscales. En un consorcio, hemos tenido problemas en los que alguien del consorcio tiene fallas financieras. Siguiente, por favor.
Primero tenemos que ver, ¿no?, qué tipo de si está ser constituido o no constituido. Es importante saber el principio, el tipo de empresa, ver los acuerdos financieros que tiene. También hay que asegurarnos los arreglos con los subcontratistas, porque si ya es una empresa conjunta constituida, los subcontratistas serían contratados por la empresa conjunta y no por cada empresa individual. En estos casos, y cuando operan como empresas separadas, no están constituidas, el fallo de una de ellas, ¿no?, la quiebra, quiere decir que quedan las otras para culminar el contrato. Pero cuando no es constituida, falla uno, las probabilidades son que esa organización que se contrató para ejecutar el proyecto podría también fallar, y las otras van a tener que encontrar alguna forma de reemplazar a esta empresa. We just, so it's not simple going forward. So again, No es sencillo. En el consorcio hay que ver qué tipo de consorcio es. ¿Van a poder seguir funcionando como entidades separadas, o la falla de una de los miembros del consorcio va a llevar a la falla de la totalidad del consorcio? Ese es el final de la presentación. ¿Preguntas? Hay una pregunta en el chat, se la voy a leer. A ver, Stuart, te apoyo leyendo la pregunta. Es una pregunta anónima. Nos dice, ¿qué pasa si el contratante no emite el certificado de liquidación al contratista, optando por no resolver en el tiempo establecido de 12 semanas, dejando pasar el tiempo después de emitir una carta de resolución de contrato? So termination, as we've said Bueno, como hemos mencionado, esto tiene que considerarse como la última posibilidad. Hay una serie de herramientas en el contrato que nos permite que, si es que el contratista tiene algún problema financiero, en el Reino Unido, si las empresas pasan por temas administrativos, quiere decir que posiblemente ellos contraten a alguien para que los solucione esto. Pero si van a liquidación, quiere decir que ya han fallado, y el rol del liquidador es vender los activos. Y en ese caso tienen que vender todos los activos para poder cubrir las deudas de la empresa. Puede ser bastante útil tratar de mantener al contratista que siga, pero tenemos que tener en cuenta que el riesgo potencial de mantener esta relación contractual es que pueden seguir cumpliendo financieramente sus responsabilidades. Por ejemplo, el banco les va a dar un sobregiro, o podrán pagar todas las deudas que tienen, y algunas veces, si es que hay evidencia de que hay un número creciente de personas, de acreedores, específicamente la cadena de suministro, los subcontratistas, entonces mantener esa relación no va a funcionar. Pero como he mencionado, decidir la liquidación directamente, la rescisión, rescindir el contrato requiere muchas consideraciones, porque tenemos que considerar todo por lo que tenemos que pasar para conseguir un reemplazo, que no es sencillo y no se va a hacer necesariamente a tiempo. ¿Pudiese agregar esta pregunta? Porque la persona que ha puesto la pregunta es anónimo. Esta pregunta es en la cláusula 94.4, ¿se refiere al certificado final? ¿A qué se refiere?
because we don't know who they are, we can't give Bueno, them como the no sabemos quién es, no le podemos dar el micrófono. Si es el 94.4 y si el gerente de proyecto no emite el certificado final en el tiempo que está estipulado en dicha cláusula, básicamente el gerente de proyecto está incumpliendo el contrato. Por lo tanto, el contratante no va a poder pagar la parte final a las 3 semanas que se dan. Entonces, en ese caso, le va a hacer que el contratante sea el que esté incumplimiento porque no ha pagado en el lapso de tiempo estipulado en el contrato. Y esto podría, desde el punto de vista de la liquidación de la empresa, le va a generar mayores pérdidas a la empresa que está en liquidación o en término. Y esto podría, de hecho, generar, ¿no?, según la cláusula 60.118, que en ese caso la empresa puede realmente no pasar proceso legal contra el contratante. Entonces, si no se emite el certificado en el tiempo estipulado, hay consecuencias legales. Entonces, es bastante peligroso. Y no debe haber no motivo, porque si el contratista no presenta el formato de valorización, entonces el gerente de proyecto debe hacer su propia evaluación del monto que se le ve al contratista, al que se le va a liquidar, o cómo, y sobre todo cómo el contratista, o cuánto le debe, ¿no?, el contratista al empleador. Sí, gracias, Ken, por eso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta anónima. La voy a leer. La siguiente pregunta nos hace de manera anónima. Nos dice, si el consorcio es un joint venture y sin embargo presenta los seguros contractuales, tales como responsabilidad civil y profesional, de forma separada, entonces, ¿se debe exigir que emitan seguros contractuales a nombre del consorcio? NEC 3, opción A. So my understanding is if you've got a joint venture, so an incorporated Entiendo que si es que es un joint venture que está registrado, incorporado, entonces tenemos 2 o 3 contratistas, han creado una nueva empresa, A, B y C. Ahora se van a llamar como empresa X, estos A, B y C. Todos los seguros y bonos y garantías de desempeño deben ser en nombre de la nueva empresa. Entonces, si falla una de ellas, de los contratistas de esta, no debería afectar nada porque el nuevo contratista, porque está operando como una entidad legal separada. Ken, ¿puedes apoyar? Bueno, esto está relacionado si es que está o no registrado. Si no están, entonces ellos van a tener que emitir los seguros cada uno, porque no van a poder comprar a nombre del consorcio. En ese caso, van a tener que recibir, van a tener seguros a nombre de cada uno de los miembros del consorcio. ¿Cómo se hace exactamente? A mí no me gustaría responder eso y más bien les paso la pregunta al sector de seguro porque yo no sé si se tiene, cómo tiene que ser, si cada uno tiene que asegurar una parte de la suma o en total. Pero esa pregunta es para los expertos en seguro porque ninguno de los dos somos. La siguiente creo que es con relación a la pregunta original que es sobre el certificado final. Vamos a ir a la pregunta de Liz Castro. Y muchas gracias a todos ustedes que están poniendo preguntas. Siempre es bueno tener interacción y ver cuáles son sus ideas. La siguiente pregunta es de Liz Castro. Nos hacen la siguiente consulta.
Respecto del fondo de garantía del subcontratista, aún está pendiente de evolución por parte del contratista hasta las 52 semanas. ¿La RCC debe ver esta devolución? Sorry, can you just read that question again? It's about yeah. It's okay, I kind of understand this. It's Yo lo about tengo. Se trata de devolver la retención entre el subcontratista y el contratista. Y esto debería de realizarse en el certificado conforme avanza el proyecto. Deberíamos ver en el certificado de pago cuando la retención final no se libera al final del periodo de defecto con el subcontratista. No debe ser la misma 52 semanas que nosotros tenemos para luego de nuestra culminación, porque el paquete subcontratado se culminó antes de la culminación del proyecto. Por lo tanto, ese periodo de rectificación de defectos 52 semanas puede haber empezado antes. Y puede ser que la retención sea ya esto antes. Entonces, se puede ver que todo esto viene como parte de la justificación para lo que sucede en la solicitud de pago o las valorizaciones y los registros financieros que apoyan cada uno de los certificados. Si se libera, se debe de ver reflejado. Esta es una buena área, Liz, porque ahí lo que se hace es tratar de estimar el dinero que tenemos para culminar los proyectos. Simplemente hay que incluir los pagos a los subcontratistas para concluir sus trabajos. Hay que ver los puntos. Y esa retención muchas veces se pierde porque el contratista falla financieramente. Una vez más, sería un monto de dinero que el subcontratista recuperará al final del proyecto. Y nosotros vamos a tener que cubrir. Esto va a formar lo que yo he encontrado en el caso de mi contratista, es que el administrador fue rápidamente, trajo todo un problema legal inmediatamente. Cuando uno empieza a ver todo el dinero que uno necesita para concluir el trabajo, el cual incluye pagar la retención al subcontratista, porque se las tenían retenidas. Eso no se responde de manera inmediata y básicamente uno le dice, bueno, voy a analizar cuando es que analice cuál es el costo. El monto de trabajo extra que cuesta, le costó a mi cliente en este caso culminar el proyecto hacia el final. Vamos a pasar a las preguntas de Marco. La voy a leer. with this subject. Oh, did they not? A ver, Marco omite en hacer la siguiente consulta. En el It's got caso de nothing to do with this. autoentregables, ¿el contratista puede tener un subcontratista? ¿Hay un porcentaje límite o se puede subcontratar por el total? Ken, in your view, isn't that slightly off subject matter, those two? Well, the second question brings Bien, it back on track. La segunda pregunta, bueno, vamos a ver paquetes que el mismo contratista ejecuta. Es muy probable que también tenga subcontratistas, inclusive si ellos mismos están ejecutando el paquete, porque por lo menos ellos estarán comprando materiales para realizar ese subcontrato. Y en la definición de qué cosa es un subcontratista,
es alguien que proporciona, que suministra o que realiza o proporciona material o un servicio o ejecuta algo. Entonces, ¿hay un límite de porcentaje sobre lo que podemos subcontratar? No. No. Si uno está ahí, se puede decir si el contratista puede tener solamente si hay una condición que esté reflejada en la información de obra del contratista, habría un límite. Y si uno de ellos es, me imagino, si uno de los subcontratistas es insolvente, podría uno de ellos continuar con el contrato hasta culminar. No realmente, no entiendo mucho esa parte. Si estamos hablando de un subcontratista que entra en insolvencia, eso no nos afecta, porque el contratista está ejecutando el paquete él mismo. No, realmente no es una preocupación para nosotros si uno de los subcontratistas cae en insolvencia, porque no los consideramos como parte. Entonces, continúe ejecutando. Si ha sido adjudicado ese paquete, por ejemplo, a precio fijo, tiene que seguir, tiene que continuar a precio fijo. Vamos a proseguir con el siguiente, que es anónimo. La siguiente consulta es anónima. Nos dicen, ¿qué hacer si el contratista no obtiene su carta fianza de cumplimiento por un presupuesto estimado actualizado dentro del plazo otorgado? El proyecto se encuentra al 40% de avance físico y el presupuesto estimado actual se ha duplicado al inicial, pero no tiene una actualización de carta fianza hasta la fecha. I'll start with this. Yo empiezo aquí, a ver. Requerimientos como garantías para el adelanto o para los de desempeño tienen que estar implementados antes de que el contratista empiece en la obra, porque ahí les quitamos un riesgo a la situación, porque si nos pedimos por algo y no se ha proporcionado. Yo estoy al tanto de que hemos empezado proyectos en que los requisitos sobre el bono de desempeño o de adelanto, esos no están y le hemos permitido al contratista que arranque. Entonces, ahí se corre el riesgo de que no se proporcionen dichas garantías. Y son requerimientos contractuales. Y uno de los motivos para culminar un contrato en concordancia con el contrato es que no proporcione todos esos bonos o garantías contractuales. El contrato NEC es claro sobre lo que tenemos que hacer, ya sea que quisiéramos tomar esa ruta, pero desde el punto de vista de riesgo, ¿por qué esa gente está presentando estos bonos de desempeño que lo que queríamos? Creo que aquí lo que tenemos que ver es que estos bonos de desempeño se generan en concordancia con el contrato. Y muchas veces están 40%, pero el presupuesto aumenta. Eso es lo que él está diciendo. Ah, entiendo. Lo que ha aumentado es el presupuesto. Entonces, claro, el bono era sobre el monto inicial. El punto aquí es el siguiente. Lo que hay que hacer es primero formalizar, no el presupuesto estimado, acordarlo entre ustedes y el contratista y simplemente en la línea de base, la línea de base y el proceso de gobernanza interna, que hay mecanismos en la área. Una vez que todo eso ha sido formalizado, eso le permite al contratista acercarse a los bancos y a las empresas aseguradoras para tratar de obtener y aumentar el valor de los bonos, de esas garantías. El problema es que tal vez si el banco no desee extender este aumento de valor de la garantía al contratista.
Y creo que sí tenemos ese problema en algunos de nuestros contratos. And the contractors have been looking Y los contratistas han estado viendo una forma, ¿no?, de tener una adenda formal al contrato para reconocer esto y permitirle a los bancos, ¿no?, que puedan generar dichas. the thing with it is that El punto aquí es, with some of the bonds, con algunas de estas take the advance payment, garantías, por ejemplo, el de adelanto, solicitamos que eso equal to the full sea igual al valor total end of the defect. de la garantía hasta el final del periodo de efectos. In many cases, but Pero en muchos casos, 40% of the way through the work, si uno está en 40% de la obra, ties back 40% of the ¿no?, advance entonces va a ser 40%. payment. And Se then tiene que haber. the question is, Aquí la pregunta en realidad es, so you have a bond that is si tenemos esta garantía way in excess of the que es outstanding, demasiado al monto vigente, give them a further advance payment si se le da un pago más, un adelanto más, to go beyond what they have at the moment. You look at what I would entonces ahí lo que yo haría es standard ver advance payment, el adelanto get a bond vigente that value, not y hasta el valor necessarily de advance payment la garantía, no la totalidad del adelanto en sí. of the original advance payment. That's not how the contract Eso worded. así no es como está redactado el Your legal team contrato, sino a través de conversaciones, de cooperación con el equipo legal y con los especialistas para entender qué es lo que puede proporcionar el contratista. Puede ser que tenga que firmar algún tipo de compromiso para que se le permita tener niveles apropiados de garantías. Puede ser que no llegue al nivel que el contrato requiere estrictamente, pero puede ser apropiado para el monto del trabajo remanente. Pero una vez más, si se tiene uno que salir de eso, puede ser que se pueda cubrir con una adenda al contrato. Entonces puede ser bastante complejo si se da la situación. Todo se puede gestionar. Se trata de trabajar de manera cooperativa y entender las dificultades que presentan con los seguros y con los agentes del banco. Se puede llegar a un acuerdo. Lo que hay que tener en cuenta es con relación a esta presentación es si esa dificultad, ¿no?, estas garantías está relacionada con que ellos estén en el límite, en el borde financiero. En ese caso, vamos a tener que considerar esto en cualquier tipo de, si se quieren relajar un poco las condiciones contractuales que podrían ser requeridas. Y tener todas las garantías. Hay que considerar toda la situación para poder ver esto de manera cooperativa. Gracias, Ken. Vamos a ver la pregunta de Juan. Juan nos hace la siguiente consulta. ¿Podría ser un signo de problemas en un consorcio si existiese el cambio de un consorciado? ¿Qué debería requerirse para advertir de algún problema? That's an interesting one. Esa again, pregunta es interesante. Una vez más, what's your experiences, Ken? Ken, ¿cuál es tu experiencia? I've never been confronted with a situation No. like A mí, yo nunca me he enfrentado a esa situación member of a consortium en la que potencialmente un miembro del consorcio quiera retirarse porque esté en riesgo financiero o problema financiero. Nunca me he encontrado esa situación. I hope I never do. Espero que nunca me pase. It's not something I've any experience on. No es algo que yo tengo experiencia. I think you need to refer that to your legal team. Creo que eso hay que pasarlo al equipo legal, esa consulta, porque es un poco como que decimos, Signed a contract with the contractor to do the work, and the contractor goes, hemos firmado contrato con el contratista, pero el contratista dice, yo no lo puedo hacer, pero ese es mi amigo que lo va a hacer. Entonces, básicamente, no, ese es un nuevo contrato. Y ese es, creo que lo que tenemos que ver esto es
no está registrada o no. Si es un joint venture registrado, estamos tratando con una entidad legal separada, pero si no está registrado y una de las partes decide irse, probablemente yo acudiría al equipo legal y buscaría su apoyo. Nos queda una pregunta más, vamos a ver, ¿ok? Porque vamos a terminar hoy día a las 9:25, porque alguien me ha pedido eso. That was a joke. La siguiente consulta es de Ana Cano. Nos dicen, se tiene un contrato F resuelto, se subrogó y ahora se tiene un contrato A. El anterior no entregó los dossier de calidad. Al no tener los documentos completos, ¿cómo considerar esta falta? El subcontratista actual ha solicitado que se le entregue los documentos de calidad anteriores y solicita hacer pruebas para garantizar su trabajo. Well, this comes back to Esto nos lleva a que también estamos monitoreando la calidad de lo que está sucediendo y si está en concordancia con información de obras. Si se ha liquidado a uno, hay una terminación, hay una lista de acciones a realizar. the work's defective, you need to go Hay que identificar defectos. Si es necesario, hay que abrir las obras y verificarlas. Este es uno de los desafíos constantes en la industria de construcción. ¿Cómo nos aseguramos nosotros que las obras que se han hecho están en concordancia con la información de obra? Porque aquí se le está pidiendo al nuevo subcontratista que siga, ¿no? Pero hay que proporcionarle la evidencia de lo que se ha instalado, de lo que se ha hecho. Es un trabajo que está en concordancia. Por ejemplo, no si es que hay pilares, quién ha visto que están bien, si el concreto ha sido apropiado, porque si no tenemos la evidencia, no podemos entonces esperar que alguien quiera tomar el trabajo y culminarlo. Ustedes van a tener que tomar el riesgo. En ese caso lo toma el contratante. Si es que fuese algo, no se puede hacer alguna prueba. Y si es que el contratista, el que se está yendo, no ha proporcionado los resultados de pruebas, entonces tanto el subcontratista, porque si se ha contratado el subcontratista que se le iban a dar dichas pruebas y después no se puede dar, entonces ahí lo que hay que hacer es sería un evento compensable que había que instruir al subcontratista en opción E, ¿no? Para que vuelva a hacer las pruebas y tenga los resultados y verificar ellos mismos. Y va a tener que pagarles para hacer esto, porque no se encontraba en su alcance original. Lo que luego se va a hacer es evaluar el monto final que se debe al contratista final, al cual se liquidó en la opción F. Ahí se va a incluir el costo de ese evento compensable, como algo que se vaya a deducir del dinero que se le debe al principal contratista. Porque ese costo no se tendría que haberse incurrido en ese costo. Si es que el contratista principal, el original, hubiese hecho su trabajo de manera apropiada y hubiese proporcionado dichos resultados. Que te voy a tener que detener porque la intérprete tiene que ir. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay algún comentario final. Muchísimas gracias, Ken. Vamos a contestar las otras preguntas de manera separada en el chat. Muy bien, gracias a todos por su asistencia. Esta sesión es grabada y va a estar ubicada en el portal de